Y buenas tardes, estamos de vuelta con Social Launch y el día de hoy vamos a tener un programa súper especial acompañados de Hispanic Lab, de Hispanovation y todos estos aliados que nos están ayudando a transmitir nuestro mensaje a nivel regional, continental. El día de hoy vamos a estar hablando de descubriendo y construyendo la marca personal. Y esto es parte del módulo 1 del taller que se llama Yo Inc. o Yo Compañía Anónima. Conmigo va a estar el día de hoy Adrián Peláez desde Miami y yo soy Josepina Rosso desde Toronto y vamos a estar hablando sobre cómo vamos a descubrir y a construir esa marca personal. Es un tema que no es la primera vez que se ha tocado, pero que es muy importante que lo hagamos bien, porque si no lo haces tú, el entorno lo va a hacer por ti y se te va de las manos. Bienvenido Adrián Peláez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pina. Me encanta el tema, es el primer tema con el que en el 2010 fui llamado a hacer una conferencia, me estrené haciendo marca personal y pues es algo inherente a todos los radioescuchas, todos los que están escuchando de manera sincrónica este contenido que va a ayudar a muchas personas, tenemos una marca personal. Y por eso yo quiero hoy ser el interlocutor que haga las preguntas, porque yo sé que Pina Russo es una persona que ha trabajado muchísimo el tema, la marca personal, y yo sé que en ese módulo descubrir y construir que tú dictas en diferentes talleres en Canadá y online a nivel latinoamericano, inicias con unas 6 preguntas. Por ejemplo, Exactamente. y quiero que me hables un poco del orden de cómo eres percibido, la primera, quién es tu audiencia, de dónde vienes, cómo estás cambiando el mundo, cuáles son tus creencias. ¿Qué, ¿Por qué estas preguntas, Pina? Mira, vamos a comenzar con la primera de cómo eres percibido y esto lo enlazamos con algo que ya vemos nosotros y tiene que ver con aquello de ser la marca personal del inmigrante, de cómo eres percibido en ese nuevo país al que vas a radicarte o en esa nueva ciudad dentro de un mismo país, si tuviste que cambiar de idioma, si estás en una sociedad totalmente diferente culturalmente a la tuya. Entonces es muy, muy importante entender cómo eres percibido. Ojo, también cuando eres un newcomer puede ser que ni siquiera eres percibido, es decir, que no se ha hecho ningún tipo de trabajo de visibilidad y yo creo que ese es el mejor momento en el que una persona puede estar, Adrián, porque tienes la oportunidad, te das la oportunidad a ti mismo de empezar a reevaluarte, a conocerte y a verdaderamente identificar cuáles son esas fortalezas. ¿Tú qué crees? Lo que acabas de decir es importante porque es la oportunidad de empezar de nuevo, como borrón y cuenta nueva. Pero hago una observación. Hay gente que no inmigra, que no sale, pero sí rompe mercados. Es decir, como mi servicio, yo estando en cualquier país, Colombia, Venezuela, México, Chile, Argentina o cualquier otro, me abro al país vecino o a Estados Unidos o a Canadá. Estás siendo un inmigrante digital de alguna u otra manera, porque estás exponiendo tu producto y tu servicio a un escenario donde te ve gente de todas partes. Exacto. Entonces, Entonces, ujú. ¿cómo crees tú que una persona debe empezar a ver el tema de cómo es percibido? ¿Dónde tiene que buscar digitalmente, en esa presencia digital, cómo está siendo percibido por el entorno cuando no hemos hecho nada aún nosotros por controlarlo? Yo diría 2 cosas. Una, obviamente, Google, a ver si tengo algún rastro con nombre y apellido. Y la otra, yo verme en calidad de un tercero, qué es lo que escribo, qué comparto en mis redes sociales, cómo me ve la gente, hacer esas preguntas a los amigos. Exacto, hacer ese inventario a través de conocidos, allegados, pueden ser colegas, amistades y hasta los propios familiares, a quienes les podemos pedir justamente lo que tú hiciste, lo que tú dijiste. Googléame y ve cuáles son los primeros 10 resultados que aparecen en Google sobre ese nombre. Quizás es curioso, cuando yo empecé a hacer este ejercicio, uno de los primeros nombres que aparecía era de una bailarina, pero no era yo. Entonces, bueno, no estaba tan malo, pero puede ser que tu nombre esté asociado con algo que ha sido perjudicial en alguna sociedad, que ha generado algún tipo de problema. Entonces, es siempre bien importante ver cómo está rankeándose nuestro nombre, porque sabemos que en muchas ocasiones hay
otras personas también con las que compartimos esa misma identidad de nombre y apellido, y por eso es importante empezar a explorar y a saber cuáles son los activos asociados a nuestra marca personal. Te hago una pregunta. Cuando estos activos digitales o explorar mi presencia en redes o en Google, ¿cómo yo aterrizo esto a términos físicos, cuantitativos? ¿Cómo yo conozco gente de verdad, hago networking de verdad? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que una vez que entiendes cómo está siendo percibido, que tienes ese inventario, tienes esa lista de dónde estás apareciendo, qué piensan los demás sobre cuál es tu presencia digital, qué tipo de cosas estás compartiendo online, tienes que ver si eso está primeramente alineado con tus objetivos profesionales. Si tú quieres ser reconocido como un chef de comida fusión, pero te lo pasas posteando sobre problemáticas políticas, yo creo que eso está yendo en contra de lo que tú estás tratando de construir. Entonces lo primero siempre es alinearte, ver cómo eres percibido, ver qué cosas estás posteando y cómo las está entendiendo la gente, y ver si eso justifica la comunicación que estás haciendo en pro de construir esa marca personal. Eso es fundamental. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos separar. Que si bien es cierto, las redes sociales nos empoderan, nos dan una herramienta, una voz para dar nuestra opinión, pues sepamos qué es lo que queremos compartir y dónde lo queremos compartir. Si tú estás tratando de ser un chef de cocina fusión muy reconocido, pues entonces ábrete una cuenta totalmente independiente. Y toda la parte, esa emoción política, todo ese activismo, todo eso que tú quieres hacer por otro lado, déjalo para otra cuenta. Yo creo que hay que separar las cosas en ese sentido. ¿Qué crees? Son como las capas de la cebolla que, a pesar de que no se ven, son diferentes porque son diferentes niveles. Me gusta mucho una lámina que tú pones en tus conferencias, en la que tienes un muñequito y donde te haces todas esas preguntas que te componen como ser humano: el tema de las creencias, el tema de dónde vienes, porque tampoco haces que nos olvidemos qué somos, ¿no? Entonces mi pregunta es: ¿cómo rescatar y dar valor a lo que somos, de dónde venimos, esos elementos que son diferenciadores? Sí, primeramente, una vez que estás haciendo ese inventario de tus características personales, de dónde vienes, qué has hecho, cómo has sido reconocido, es importante, si esto lo estamos viendo desde el ámbito de que estás iniciándote como profesional en otros territorios, es entender que el diferenciarte justamente es lo que te va a posicionar a un nuevo nivel. Muchas personas cometen el error de tratar de ser muy parecido al homogéneo, al grupo, y de esa manera no logras destacarte, porque si tienes 100.000 de los mismos, pues el que ya ha sido reconocido por hacer eso, tiene una ventaja por encima de ti, pues increíble. Entonces siempre enfocarnos en qué nos diferencia. Una vez que entendamos dentro de esos activos personales qué es lo que me diferencia, porque es importante decir que yo vengo de Latinoamérica, cómo lo asocio a lo que estoy tratando de construir. Bueno, puede ser que tú estás buscando quizás, vamos a seguir con el mismo ejemplo del chef fusión, entrar a ofrecer servicios para conferencias internacionales. Entonces, ahí es importante que traigas a relucir que eres de Latinoamérica, porque comprendes los sabores, la cultura, los olores y hasta las presentaciones y los nombres de esos platos latinoamericanos. Entonces, siempre muy importante traer lo que nos beneficia de nuestro background. Y yo creo que de esa manera es como podemos empezar a construir. Mi pregunta, que se desprende de enfocarnos en el qué somos, de dónde venimos, cómo nos perciben, esa autodefinición que tú hablas muy bien de entender la percepción externa que tienen de nosotros, ese inventario de atributos del cual hablas, de nuestros valores, de nuestras habilidades, de la opinión de los demás, cómo enfrentarlo hacia adelante. Es decir, porque quizás yo, cuando tenga mi inventario, diga no es suficiente. Cuando haga la comparativa con profesionales o colegas o competidores o referentes, que pueden ser todos al mismo tiempo o por separado, me pongan estándares. ¿Cómo yo llamo al ejercicio de revisar qué están haciendo los demás bien, para yo emular o construir un
proyecto de marca personal ganadora? Nada, tenemos que escoger cuáles son nuestras batallas. Tenemos que decidir en qué terrenos vamos a competir. Es siempre importante identificar un nicho de mercado que sea lo suficientemente rentable como para nosotros meternos en ese nicho y empezar a ver cuáles son las pequeñas batallas que quiero lograr. Obviamente, tienes que tener como benchmark quiénes lo están haciendo bien, quiénes lo están haciendo mal. ¿Quiénes de ellos podrían ser hasta tus mentores, con quienes te puedes reunir, con quien puedes hablar? Porque necesitas construir ese board of directors personal, esa gente que te da guía, que te da feedback, que te presta ayuda. Entonces, si lo una primero para persona construir... que está llegando a Toronto, Canadá, y dice, oye, mi referente, que quiero trabajar y que quiero que me ayude, se llama Pina Russo. ¿Cómo comienzas a ayudar a esa persona que acaba de llegar? Obviamente, primero, la persona antes de acercarse a lo que pueda ser un mentor o a buscar opiniones, a buscar ayuda, es básicamente eso, entender quién soy hoy, qué traigo, cuáles son mis fortalezas, identificar hacia qué mercado quiere ir, porque la diferencia entre el anglosajón y quizás el latinoamericano es que nosotros tratamos de abarcar mucho. Yo puedo cortar pelo, hacer uñas, cocinar, cuidar niños y ser arquitecto. Eso en este lado del mundo Ajá. no es un plus, es como, oye, te siento como muy disperso, ¿qué es en verdad lo que tú haces? ¿Cortas pelo, cuidas niños o eres arquitecto? Entonces creo que eso hay que tenerlo bien claro aquí antes de empezar a entablar a construir un networking. Yo hago una Tú dices, observación. no, yo quiero ser arquitecto, eso es lo que vengo a hacer a Y es que Toronto, vengo a ser arquitecto. solemos hablar mucho y a no ser precisos ni consistentes. No concretar, y no concretar. Ni concretamos ni vamos al grano. Entonces hablamos mucho y cuando nos preguntan qué somos, qué haces, yo he visto mucha gente titubear porque hablan tanto, hacen de todo, tienen ¿cómo es? Un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Exactamente. Entonces justamente es eso, descubrir en que, si bien es cierto que nosotros también tenemos la particularidad de que podemos hacer muchas cosas y muchas cosas bien, escoge una que estadísticamente en este mercado sea la que está creciendo, porque a lo mejor estás escogiendo la que está decreciendo o la que la tecnología está reemplazando a la mano de obra del ser humano o al pensamiento creativo del ser humano, ya para esa actividad específica ya no es tan requerida porque se ha automatizado. Entonces busca primero indicadores de mercado, qué sectores crecen, cuáles decrecen, cuáles son las nuevas oportunidades, y de acuerdo a eso y a tu experiencia, entonces dices, ok, según mi experiencia y en donde yo he concentrado todos mis esfuerzos todos estos años de experiencia laboral, creo que donde está mi oportunidad es en este segmento que va en franco crecimiento y que además el gobierno le da apoyo a las personas que están dentro de este determinado sector. Es súper importante entender el entorno antes de empezar a buscar hacer ese networking y conseguir esa junta directiva personal. Ok, esa junta directiva, esos 5 partners, esos peers, como dicen algunos, esos compinches, esos colegas que te van a ayudar, esos expertos que te van a encaminar, son parte también de esa audiencia y ese target del networking y de posibles clientes o conexión de oportunidades. Pero creo que lo has dicho muy bien cuando dices, debes buscar la manera de hacer tu trabajo interno, el trabajo que se debe hacer en casa. ¿Qué metodologías recomiendas usar a las personas para estos ejercicios de benchmark, de territorio de marca, de hacer como esa especie de DOFA hacia la marca personal? Hay que hacer un doble trabajo. Uno es el trabajo interno, que va en descubrir cuáles son tus skills o cuáles son tus habilidades transferibles al mercado al que te estás estableciendo. Y por otro lado, tienes que ver a nivel macro, afuera, el entorno, dónde están las necesidades, dónde están las oportunidades y dónde definitivamente no están las oportunidades. Eso hay que entender. Hay que entender que quizás hay sectores económicos que están muy deprimidos o a los que ya nadie apuesta por ellos. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que no crece, de lo que a nadie le invierte, para no meterse ahí.
Entonces hay que entender esa dinámica, y eso es muy fácil en conseguir en estos países, encontrar indicadores económicos por sector, acudir a conferencias, incluso llamar a oficinas gubernamentales y pedir información, que por lo general ya son estudios que están realizados y se encuentran en formatos electrónicos. Si tienes dudas puedes llamarlos, puedes consultarlos, porque son servidores públicos que están en el deber de contestar, y eso es una cosa que la tenemos que tener clarita. La información está, y si no la entendemos, siempre va a existir una persona que nos puede clarificar, que nos puede orientar a entender un determinado reporte. Entonces, bueno, ya entendiste que crece, ya entendiste que ese es un segmento que has validado, donde podrías estar allí, bien sea empleándote o ofreciendo un servicio. Ok, entonces ahora entendamos internamente qué hago yo para entender qué puedo ofrecer. Entonces ahí es donde empieza toda esa búsqueda externa también de quién es la competencia. Y como tú bien decías, podemos usar una herramienta DOFA que es sencilla y nos permite tener como un marco referencial y no andar dando, como quien dice, palazos de ciego. Entonces empiezas a buscar entre tu competencia quiénes son, quiénes lo están haciendo bien, quiénes lo están haciendo mal. Puedes inclusive activar palabras clave, búsquedas para que cada vez que alguien esté hablando sobre esas palabras clave que tú quieres estar evaluando, te lleguen a ti las notificaciones y no pases días enteros metido en Google buscando y buscando y buscando y buscando. Entonces, utiliza las herramientas que ya están disponibles para automatizar búsquedas, para entender quién es tu competencia, y después escoge los top 3, los primeros 3. Los primeros 3 buenos y los primeros 3 malos, porque de ambos hay que aprender, de ambos grupos. Y entonces ves de los que lo han logrado, qué han hecho. Entonces empiezas a evaluar en qué tipo de networks están asociados. Tienes que hacerles una investigación tipo FBI para saber a ciencia cierta a dónde se reúnen, dónde dan conferencias, qué cosas han escrito, y por qué no, de esa manera empezar un acercamiento. Entonces ahí descubres qué cosas han llevado al éxito a algunos y qué cosas han llevado a que otros no hayan sido tan exitosos todavía. Y creo que hay oportunidades de aprendizaje entrevistando o pidiendo pequeñas reuniones con ambos grupos. A partir de allí entonces empiezas a balancear. Esta gente que es exitosa ha seguido estos caminos, tiene estas capacidades. ¿Qué tengo yo que es similar? ¿Y cómo puedo diferenciarme? A pesar de estar en el mismo rubro, ¿qué cosas adicionales puedo ofrecer yo? Esa es la búsqueda, ese es el trabajo de la marca personal. Importante también todo lo que está pasando con las metodologías ágiles que están usando los emprendedores. Por ejemplo, no solo es para sus startups, sus emprendimientos, sus ideas que las convierten en aplicaciones o en portales web o en una solución de pequeños problemas de innovación, bien sea social o comercial. También se aplican a la marca personal. Por ejemplo, el famoso libro de Alexander Osterwalder, Business Model Generation, hubo una segunda parte que se llama Business Model You, o sea, tú como un modelo de negocios. Y es entender en estos 5 bloques y vamos a hablar de los principales. ¿Qué tengo yo que ofrecer hacia los demás? Mi propuesta de valor. ¿Y quién necesita eso que yo ofrezco? A veces uno define al otro. Yo puedo primero definirme y saber dónde buscar quiénes necesitan lo que yo tengo, lo que yo ofrezco, o detectar, como bien lo dijo Pina, necesidades en el mercado y cómo yo puedo decir, oye, yo me le mido y soy capaz de atender estas necesidades. Pues no muchas veces es lo que uno quiere, sino lo que el mercado exige y demanda. Y a veces podemos hacer muchas cosas y simplemente es cambiar la orientación, el tono, el título, el encabezado. Por ejemplo, hay gente que es muy buena en comunicación, en estrategia, en marketing o en soluciones educativas, pero hacia ciertos sectores, bien sea el sector público, turístico o privado o académico, y a veces no quieren salirse de sus áreas de competencia natural, cuando pueden abarcar nuevos segmentos y nuevos mercados. El business model aplicado a la marca personal es una metodología
que se enseñan en estos cursos del que habla Pina y me encantan, y es una manera muy interesante de trabajar y que quede el conocimiento, que la gente se lleve más allá de una conferencia y una tertulia, una manera de pensar y de actuar y de procesar las ideas. Pina, Y eso es fundamental, Adrián. exacto. Y ahí te quería preguntar yo a ti, el verse uno como un modelo de negocios, el yo modelo de negocio, el Adrián Peláez modelo de negocio. ¿Cuáles son, antes de que las personas entren a estos seminarios, estos webinars, cuáles, danos una breboca, porque de verdad que esto es súper, súper interesante, es bien innovador, va más allá de la marca personal, sino es la marca personal produciendo. ¿Qué nos puedes dar de detalles adicionales? Bueno, sirviendo como mentores, como coach, como personas que acompañan los procesos de- de- de otros, simplemente vamos a explicar la cantidad de errores que cometemos y de los cuales hemos aprendido. Creo que es la mejor manera de empezar cualquier dinámica de aprendizaje. ¿Cuáles son las cosas que no se deben hacer y que repetidamente la gente está haciendo? Por ejemplo, no hacer nada es un error. Y la gente te dice, pero es que yo no he hecho nada. Precisamente ahí está el error. Hoy por hoy el mundo demanda, exige y valora que las personas tengan presencia en medios digitales. Esto no significa que vas a dejar de ser tú para tener una doble vida. Es como haciendo lo que haces, y lo enseñamos muy bien en estos talleres, cursos, conferencias, workshops, clases magistrales, póngale usted el nombre, para que en ese proceso de marca personal las personas dinamicen y agilicen y transformen sus habilidades con un grado más, que es aprender a comunicar en lo que son buenos. Porque hay gente que comunica muy bien, pero no tiene fondo, y hay gente con mucho fondo, pero no comunica bien. Es como, y está en una de las láminas donde hay un conejito con una zanahoria enterrada grandísima, pero la matica es chiquitica. Y al lado hay otro conejo con una mata gigantesca, pero la zanahoria que está debajo de tierra chiquitica. Entonces, esa capacidad de saber contar nuestras historias a veces es lo que cuenta. Ojo, mucho cuidado, porque podemos convertirnos en muy buenos comunicadores, pero de fondo no tenemos nada. Eso es una de las cosas que se aprende en estos procesos de aprendizaje. Cómo te das cuenta y te Y autoevalúas. es justamente, exactamente, y es justamente lo que tú estás diciendo. También nos hemos encontrado con muchas personas en este camino que son una fuente insaciable de conocimiento y experiencia, y sencillamente esta parte de la comunicación pues No se les todavía da. no le ven el sentido ni por qué hacerlo. No es ni siquiera que no sepan, es que no creen en esa fuente de poder. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Ok, y me pones a pensar en muchas personas que son muy buenas. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una vez fui invitado a una conferencia en el avión presidencial de Juan Manuel Santos, que nos invitaron a varias personas, y entre ellas estaba Salud Hernández, una periodista famosísima en Colombia, y que me decía, no, yo no tengo Twitter, a mí no me da tiempo de estar en eso. Yo decía, pero es la oportunidad de conectarte, la oportunidad de llegar a mucha gente, la oportunidad de en tiempo real responder las inquietudes. Ella decía que ya no se le daba bien, ella era columnista, afamadísima, sigue haciéndola, y ya últimamente me di cuenta que ya tiene su cuenta de Twitter y está, yo creo que ya no la saca nadie de allí. Gente que sabe comunicarse, que son exitosos comunicándose, pero que al tema digital lo ven con recelo. Creo que es más miedo, más dudas sobre lo desconocido, que entender que es la manera de retomar contactos, de aceptar conexiones y de estar en donde está la jugada, las oportunidades. Sí, y también en ese mismo sentido, tengo yo también un ejemplo por mi lado, un productor de cine y director de fotografía muy famoso, al que tenía por lo menos 2 años insistiéndole que en las redes sociales no era simplemente un mecanismo de mercadeo, es una manera de documentar en dónde estás, qué estás haciendo. Es hasta para ti mismo ese diario digital Una que bitácora. va quedando allí, sí, es una bitácora.
Y bueno, afortunadamente esta persona ya hace 2 semanas comenzó con lo que ha llamado él mismo mi experimento social, que es esta parte de documentar su experiencia tras cámara, siendo esta vez él el protagonista, y me ha dicho de los resultados maravillosos que ha tenido a nivel personal, y cómo se siente de estar en un nivel consciente de lo que está haciendo, de documentar su trabajo. Entonces también es un trabajo interno y que produce gratificaciones internas importantísimas. Cuando hablas de documentar, me recuerdas el caso de que, por ejemplo, los adolescentes, los niños pueden comenzar a construir su marca personal, y no se trata de algo comercial, sino entender qué les apasiona y cómo comienzan a documentar y contar eso que les apasiona. Pongo el ejemplo: si es un niño que le gusta la música, ¿cómo puede comenzar a explorar videos y guardarlos en su sitio y compartirlos con sus amigos? Si es alguien que le gusta los cómics, si es alguien que le gusta el cine, y comienzas a hacerte una comunidad de amigos que por semejanza de intereses te vas agrupando. También pasa con nosotros como estudiantes, perpetuos estudiantes y que estamos en un proceso de aprendizaje continuo, como profesionales, vamos documentando lo que aprendemos, que puede ser el perfecto pretexto para compartir. Si estás leyendo un muy buen artículo, no es solo darle retweet o like a la página y que lo vean tus amigos de que lo leíste, sino puedes dar una opinión o puedes destacar una parte del documento y decir: oye, miren esto, estoy de acuerdo. Generar debate. Recuerden algo, y es que solo el 1% de la totalidad de los internautas son los que generan información, los que comparten opiniones y contenidos nuevos. El resto es un mar de lectores y de repetidores de lo que el 1% genera. Bueno, Pina, esto fue un muy buen abrebocas de lo que es Yo Inc., tu marca personal, tu empresa. Exactamente, construyendo y descubriendo esa marca personal, y es muy importante entonces que entendamos lo que puede hacer esa marca personal para tu productividad, para producir como emprendedor, para ser mejor dentro de la compañía en la que estás empleado, para escalar nuevas posiciones dentro de esa empresa o simplemente para servir a una causa social. Es importante que tomemos las riendas y el control de nuestra vida dentro de la marca personal y que nosotros decidamos cuál es el rumbo que va a tomar. Si siempre van a haber matices y se van a dar muchas cosas que van a hacer que esto se dinamice de alguna u otra manera, debemos ser nosotros los dueños de ese roadmap, de la visión de largo plazo, de lo que queremos hacer con nosotros mismos. Entonces yo creo que esta fase de descubrimiento es fundamental y vamos a estarles trayendo nuevos tips e invitaciones para que puedan comenzar a trabajar esa marca. Es verdad, Pina, y marca personal es lo mismo que identidad digital. Hoy nuestro pasaporte para ser encontrado, para hacer trámites, para encontrar oportunidades. El lema del Social Launch, de Hispanovation, de Hispanic Lab, de 360 FM y de todo este conglomerado colaborativo que apoya la construcción de conocimiento y la creación de comunidades. Pina, me despido. Y yo también me despido por acá desde Toronto. Estaba Adrián Peláez desde Miami y los esperamos hasta una próxima entrega de Social Launch con Hispanic Lab, 360 FM e Hispanovation. Gracias.